Hacemos todo juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenísimo. Entonces, en esa actitud, arrancamos lo que sería nuestro encuentro de hoy, ¿sí? El encuentro número 16. Ya estamos llegando, ¿verdad? Hoy creo que básicamente hoy le alcanzamos a los chicos, hoy empatamos con ellos. Entonces, este encuentro se trata del bautismo de Jesús. Vamos a conocer ciertos matices de lo que es el bautismo de Jesús, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el propósito del encuentro de hoy, que es descubrir en el bautismo de Jesús del río Jordán, Dios Padre en unidad con el Espíritu Santo nos revela a Jesús como su Hijo muy querido y nos invita a reconocer como su hijo muy amado. Ese es el propósito del encuentro de hoy. Y adicionalmente entender un poquito lo que es lo que significa el bautismo en nuestra vida. Esa sería un poquito la idea también de poder entender por qué hacemos el bautismo y tratar de hablar sobre algunos aspectos que suelen surgir referente al bautismo, ¿verdad? Bien, entonces para continuar vamos a referirnos a la lectura del Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el versículo 9 al 11. Me gustaría que busques en tu Biblia para poder compartir conmigo. Como te diste cuenta, no es una lectura muy extensa, es una lectura más corta comparada con el anterior encuentro, ¿verdad? Entonces, tenés tu Biblia a mano y podés buscar para poder seguir en tu versión. Bien, me imagino que ya encontraste, ¿verdad? Entonces vamos al Evangelio a la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Excelente. Bien, como se dieron cuenta, entonces tenemos una lectura bastante corta, ¿sí? Pero que tiene un contexto de revelación muy considerable. Hay muchos aspectos que se pueden mencionar al respecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si vamos por parte para que podamos entender un poquito qué es lo que quiere enseñarnos la iglesia, ¿sí? El primer versículo dice que Jesús bajaba, ¿sí? Desde Nazaret de Galilea y fue junto a Juan para que él sea bautizado, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito de esto era de que Jesús tenía que dar fiel cumplimiento a la costumbre judía, o sea, la tradición judía que tenían ellos. Y lo que en ese momento se dictaba era de que ellos tenían que ser bautizados por Juan el Bautista, porque Juan era el que marcaba, el que decía que la siguiente persona que iba a venir a bautizarle a ellos ya iba a venir a bautizarle con fuego, ¿verdad? Y refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo que estaba sucediendo es de que se estaba haciendo el fiel cumplimiento y por sobre todo Jesús estaba siendo una vez más, y nos está demostrando a nosotros como humanos, estaba siendo obediente, ¿verdad? Porque ese era el designio que su papá le indicó a Jesús para que él pueda venir y mezclarse entre las personas pecadoras y poder recibir
el perdón en teoría. Pero en realidad Jesús no necesitaba obviamente recibir el perdón porque él no era pecador. Ni tampoco necesitaba recibir el Espíritu Santo porque él ya lo llevaba consigo. Eso es algo muy importante de poder entender. Y adicionalmente, esas son las cuestiones que carecían el bautismo de Juan. Juan no bautizaba para poder hacernos nosotros recibir una vida nueva, ni nada por el estilo, sino era prepararnos, limpiarnos de una manera para poder esperar la venida del Salvador. Esa era básicamente la intención. Era arrepentirnos de nuestros pecados para que nosotros podamos en esa armonía poder recibirle al Salvador, que estaba anunciando en ese momento Juan. Esa era básicamente la idea. Eh, ¿Qué significa el sacramento del bautismo para nosotros los cristianos? Entonces es uno de los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, ¿verdad? ¿Quiénes pueden recibir estos sacramentos? Pueden recibir cualquier persona que obviamente ya no fue bautizado con anterioridad. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta y tenemos que considerar nosotros de que por qué no bautizamos, vamos a ir viendo a medida también de que vayamos desglosando un poquito más esto que acabamos de leer. Dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y el espíritu en forma de paloma bajaba a él. ¿Qué significa entonces el nombre del sacramento del bautismo? Significaba sumergir, o sea, introducirte dentro de la buena inmersión. ¿Qué es lo que significa para nosotros los cristianos, los católicos, eso? De que cuando nosotros nos sumergimos en el bautismo, morimos con Jesús, o sea, descendemos al sepulcro con Jesús, pero al volver a salir, resucitamos con Jesús en una vida nueva, en una vida de resurrección, una vida de limpieza interior. Eso es lo que nosotros recibimos al hacer ese proceso del bautismo, hacer el proceso de sumergirnos nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que es lo que a nosotros nos indica el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Adicionalmente, ¿qué es lo que se considera también? Es que es un baño de regeneración y renovación espiritual. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, que nos bañamos en el agua y en el espíritu. Entonces, eso significa que si nosotros no recibimos este sacramento del bautismo, nosotros nos podemos entrar en el reino de Dios. Porque si nosotros nos dimos cuenta en este versículo número 10, dice de que en el momento en que sale Jesús, cuando vuelve otra vez, se sumergió, después vuelve, así como explicamos recién, lo que sucede es de que en ese momento se abren los cielos. Pero eso tiene un significado espiritual que significa que nosotros tenemos derecho a recibir la vida eterna. Para nosotros se abre en ese momento el paraíso, para nosotros se abre en ese momento el cielo. Ese es el significado espiritual que tiene, ese apartado de este versículo, ¿verdad? Bien. También tenemos que tener en cuenta de que el bautismo tiene unas prefiguras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que eso se vive mucho en lo que es la vigilia pascual que solemos nosotros experimentar en la Semana Santa, ¿verdad? Se puede nombrar, por ejemplo, el agua, el diluvio, en ese momento que representa que nosotros estamos hablando en este momento, en el momento del arca de Noé, en el momento de Noé, ¿verdad? En el momento del diluvio, ¿verdad? También significa el manantial que brotó del agua de Jesús, ¿verdad? Cuando fue clavado por la lanza, ¿verdad? También el paso del Mar Rojo, ¿verdad? Que es justamente donde Jesús se fue a bautizarse, ¿verdad? Posteriormente. Bien. Entonces, tengamos presente que este sacramento es muy importante porque, como te digo, Jesús
cuando cumplió este sacramento, no es un sacramento que él necesitaba, sino que en realidad nos estaba demostrando que como humanos nosotros tenemos que acudir a ese sacramento, pero más bien al sacramento que él viene a complementar con el agua y con el espíritu, ¿verdad? Con esas dos características es que nosotros tenemos que nosotros también acudir a este sacramento. ¿Para qué? Para poder ganarnos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también para que para nosotros se abra en ese momento el cielo y nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Esa es la idea. Entonces también hay una cuestión muy importante que tenemos que entender acá. Una cuestión muy importante que tenemos que entender es eh, que cuando nosotros recibimos el bautismo, nosotros ya recibimos toda la herencia que Dios nos pueda dar a nosotros. Luego nosotros, con nuestro actuar, con nuestra forma de ser, de acuerdo al de acuerdo al tiempo en el que nosotros nos bautizamos, si nos bautizamos desde chicos, nosotros ya recibimos toda la herencia y en ese momento nosotros ya somos, ya tenemos derecho a irnos al cielo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo con mi vida me voy pecando y me voy perdiendo, de a poco me voy gastando todos esos dones que Dios me dio y yo eso lo tengo que ir recuperando nuevamente con otros sacramentos que también Jesús instituyó para que yo pueda seguir teniendo ese derecho que adquirí en el momento del bautismo. Por eso es muy importante entender eso, ¿verdad? Nosotros entonces a través del bautismo nosotros ya recibimos todos los dones y todos los derechos para que nosotros podamos acceder a la vida eterna. Y es muy interesante que tengas presente, ¿verdad? Bien, durante el bautismo que Jesús recibió también, ese fue su puntapié para que él pueda iniciar también su vida pública, ¿verdad? Con eso él comienza su vida pública, con ese bautismo en el Jordán, ¿verdad? Eh, Él se sometió voluntariamente, como nosotros estuvimos hablando, al bautismo porque él tenía que también demostrarte que siempre hay que ser obediente al Padre. Bien, entonces también hay que tener en cuenta que en el bautismo, ¿sí? Jesús con la Pascua, él nos abre a todos los humanos, no solamente a los judíos, sino que nos abre a todos la posibilidad de ser bautizados con las características que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y justamente con ese sumergimiento que él tuvo en el sepulcro y volver a resucitar es de que nosotros hacemos el simbolismo en el bautismo como para poder recibir nosotros la salvación, ¿verdad? Bien, en la iglesia el bautismo se realizó de múltiples maneras, ¿verdad? Desde la antigüedad lo que se hacía es de que la iglesia vos tenías que ir adquiriendo conocimiento en otras religiones, creo que lo llevan de esa manera todavía. Es que vos tenías que ir siguiendo informaciones y ahí vos después decidías si querés bautizarte o no de acuerdo a la formación que habías recibido, ¿verdad? Entonces eso después fue cambiando porque a medida que nosotros íbamos evolucionando, nosotros ya adquirimos muchas personas que estaban o formaban parte de nuestra iglesia y ahí es donde empezaron a aparecer la figura de los padrinos que ellos iban a hacer, que le iban a empezar a formar a los niños. La iglesia también después se dio cuenta de que era el bautismo desde el principio, desde los apóstoles, fue un derecho que era un derecho que tenía que hacérsele a todos. Pedro cuando se iba a bautizar, existe pasaje donde él y bautiza casas enteras y entonces dentro de las casas no solamente hay personas adultas, sino que hay sirvientes, hay niños, ancianos, de todo tipo de gente y todos recibían el bautismo, no solamente las personas adultas, como entienden en otras denominaciones de que solamente el bautismo es para los adultos y solamente si tiene conciencia de que es el bautismo, ellos reciben, y eso es un error, es una equivocación, porque en realidad el bautismo es una gracia de Dios y esto no requiere de que vos seas consciente o no de ello. El bautismo es una gracia y por eso hay que entender eso, ¿verdad? De que en realidad el bautismo
a mí me da derecho a que yo pueda acceder al reino de los cielos, adicionalmente de limpiarme de mis pecados, adicionalmente de darme la gracia que le estuvimos mencionando recién. Entonces, por eso que hay que entender de que el bautismo no es algo que se pueda, algo que yo tenga que elegir conscientemente, que es interesante de una manera, pero en realidad la gracia de Dios, la misericordia de Dios no es porque vos te merezcas o no te merezcas, Él te regala, Él te da por si es que así Él lo quiere. ¿Y por qué no darle entonces lo mejor? Y es lo que nosotros como personas mayores hacemos. Nosotros luchamos día a día y queremos darle lo mejor a nuestros hijos y hacemos eso, ¿verdad? Independientemente de que tu hijo merezca o no merezca, nosotros luchamos y peleamos y le damos lo mismo a cada uno de nuestros hijos. Y de esa misma manera es como Dios actúa con nosotros a través de este sacramento, ¿verdad? Y todo esto tiene fundamentos bíblicos, ¿verdad? Entonces hay que entender esto, ¿verdad? Por ejemplo, dice el bautismo de la Iglesia Católica en el catecismo, en el catecismo de la Iglesia dice en el numeral 1226. Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y admirado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre del Padre, del Hijo, en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Los apóstoles y colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos, etc. Y ahí están Hechos 2:41, Hechos 12:13, Hechos 10:48, Hechos 16:15. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y se salvará a ti y a tu casa, declara San Pablo. A su carcelero Filipos, en el relato continúa: el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Y eso es muy importante entender. Entonces, él y todos los suyos, todos los que estaban en su casa, recibieron el bautismo. Y hay que tener presente, y hay que tener en cuenta, y hay que ver. Ahí dice en la cita bíblica, él y todos los adultos de su casa o todas las personas que creen que pueden recibir o que tienen conciencia, no. A través de una sola persona, ¿entendés esto? Inclusive, a través de una sola persona que creyó en Jesús, que era su Salvador, en este caso era el carcelero, recibieron el bautismo, él y todos los suyos. Y eso es muy importante. También dice San Pablo que el bautismo, el creyente participa en la muerte de Cristo y es sepultado y resucitado con él, lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Bien, entonces esos son los aspectos que nosotros vamos encontrando y adicionalmente podemos leer el último versículo que se dice: y se oyó una voz en el cielo, se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esto es un mensaje también para los judíos nuevamente, de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto nosotros le podemos llamar, y de vuelta inclusive en este versículo, le podemos llamar como un dogma de fe. Es una verdad que Dios nos revela, de que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sé que vos sos consciente, pero hay muchas personas que no conocen de nuestra fe, que no saben de nuestra fe, que no entienden sobre nuestra fe y le ven a Jesús como cualquier cosa. Pero aquí de vuelta Dios nos vuelve a revelar de que Jesucristo es su Hijo amado, ¿sí? En el que tiene todas sus complacencias de acuerdo a la versión de la Biblia que tengas. Pero Él es su Hijo amado. De vuelta, esto no es como mi hijo, no dice, no. Dios mismo afirma que Jesús es su Hijo amado. Y eso es muy importante entender. Y hay que también entender de que el proceso del bautismo y todos los sacramentos que estamos recibiendo siempre van ligados a Jesús. Nosotros sin Él no tenemos ningún derecho adicional. Nosotros con Jesús, así como venimos repitiendo en cada encuentro, a través de Jesús nosotros hacemos nuestra llegada al Padre. A través de Jesús nosotros recibimos la vida eterna. A través de Jesús nosotros
llegamos a donde tenemos que llegar. Esa es la idea. Llegamos al objetivo. Sin Él no se puede. Y te voy a seguir repitiendo y te voy a seguir diciendo muchísimas veces porque es importante que vos tengas presente. ¿Y dónde yo le encuentro más rápidamente? Y muchos así, en el prójimo, cierto. Pero a Él se le encuentra primeramente en la Eucaristía. ¿Sí? De esa manera vos te unís a Él y de esa manera es como vos a través, unido a Él, primero que nada vences el pecado, recibís la vida eterna, le reconoces a Él y tenés tu salvación. Entonces yo como católico, si no estoy unido a Él, no recibo la comunión dominicalmente, mínimamente, que es el sacramento que tenemos que recibir siempre, que es de precepto. O sea, en esta circunstancia hoy no estamos pudiendo, pero en la normalidad nuestra idea es de que siempre estemos unidos a Jesús recibiendo la comunión. Entonces para vos la Santa Misa no puede ser una opción, nuevamente te digo, no tiene que ser una opción porque o si no deja de recibirle conscientemente a Jesús y eso no está bien. Porque primero que nada amarás a Dios por sobre todas las cosas y cuando estás invitado, entre comillas te digo invitado, a estar todos los domingos con Dios y vos decidís tener otra actividad, entonces Dios no es importante en tu vida. Dios no es el primero en tu vida. Solamente cuando tenés necesidades nomás te acuerdas de Él. Y así no funcionan las cosas. Jesús nos llama cada momento a la conversión y nos llama a invitar y nos llama y nos pide que nosotros nos vayamos limando ciertas asperezas de nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer. Pero eso no es para que vos seas esclavo, sino para que vos seas libre. El hecho de que vos no le escojas a Dios es lo que te hace esclavo a vos. Te hace una persona que no puede soltar las otras cosas que le atan en este mundo. Si recuerden ustedes que las personas que están con Jesús son hijos de la luz y las personas que viven atadas a este mundo son hijos del mundo. Entonces, vos tenés que analizar y tenés que pensar de qué lado estás en este momento y tenés que ir buscándole mucho más a Jesús. Pero para eso tenemos que conocerle, para eso tenemos que instruirnos, tenemos que entender un poquito todo lo que vamos desarrollando cada día. Bien. Esto lo quería compartir con ustedes. También en el grupo voy a enviar un poquito más extenso de todo lo que es el sacramento del bautismo basado en lo que dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica. También los comentarios de los santos del compendio de Santo Tomás. Van a ir leyendo un poquito más para poder ir entendiendo qué es este sacramento tan importante, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente y para que lo tengan en cuenta. Acá había un saludo de Diego que dice: buenas tardes Ariel, estamos aquí con la familia. Muchísimas gracias Diego por estar ahí presente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué les parece si en este momento pasamos a lo que serían las preguntas para reflexionar en familia? ¿Sí? Nos vamos a dar una pausa, ¿sí? Pausa significa que enseguida voy a volver yo, ¿verdad? Ustedes van a compartir ahí un ratito y luego vamos a hablar un poquito para si hay algunos de ustedes que quieran aportar algo sobre lo que estuvimos mencionando. Y bueno, después ya cerramos un poquito con una conclusión de lo que fue el encuentro de hoy. ¿Les parece? Bien. Entonces pasemos un poquito a lo que serían las preguntas, ¿sí? Primera pregunta dice: ¿qué acontecimiento nos narra el texto del Evangelio? Una pregunta bastante sencilla si estuviste atento, ¿verdad? La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son los personajes principales y qué relación se puede ver entre ellos? ¿Sí? Ok. Le dice la tercera pregunta: ¿cómo te toca esta lectura? ¿Qué es lo que encontraste vos personalmente de lo que nosotros estuvimos hablando respecto a esta lectura? Que si bien es cierto, es un poco corta, pero nos enseña bastantes cosas sobre lo que es el sacramento del bautismo, ¿verdad? Bien, entonces te reitero, me voy un ratito
reflexiona un poquito con tu familia estas preguntas. Si quieres puedes contactarme en el chat y luego entonces hacemos el resumen de lo que fue la catequesis de hoy y hacemos nuestro cierre, ¿sí? Excelente. Es interesante la forma que están participando ustedes y me gusta muchísimo, ¿verdad? A mí me gustaría contarles un poquito también de lo que es el material que les estoy enviando, ciertos aspectos que también tienen que tener en cuenta de que el bautismo te genera un sello ineludible. Una vez que vos te bautizás, y te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo se realiza una sola vez. No es como nos quieren de repente mencionar en otras denominaciones que vos te bautizaste en la Iglesia Católica, después de venir a mi religión y tenés que volver a bautizar. Eso no existe porque el bautismo se hace una sola vez, siempre y cuando se hizo de esa manera, ¿verdad? O sea que en síntesis, el sacramento del bautismo imprime carácter, ¿verdad? También otro aspecto que era muy importante, que el bautismo también sirve para la remisión de los pecados, ¿verdad? Que ya te son perdonados, te hace una criatura nueva porque te purifica de todos tus pecados. Eso es muy importante también entender. También la gracia del bautismo está configurado con estos elementos que se manifiestan dentro de este sacramento, que sería la inmersión del agua, que ya habíamos dicho que es evocar a la muerte en el pecado. Después la purificación, que cuando te regeneras es cuando volvés otra vez de vuelta, ya perdonado de tus pecados, ¿verdad? Otro aspecto que es muy importante tener en cuenta, que cuál es la necesidad del bautismo. El Señor Jesús mismo a nosotros nos afirma de que el bautismo es necesario para la salvación. Por eso Él le mandó, o sea, es un mandato, o sea, no es algo tipo, si quieren más chicos hagan, no. Es un mandato de Él de que vayan y bauticen, evangelicen a todos, ¿no? Y bauticen a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es muy importante también entender. Otro aspecto, ¿quiénes pueden bautizar? Estas son informaciones que ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pueden bautizar? Los que pueden bautizar son obispos, los presbíteros, en la iglesia latina, donde nosotros estamos, los diáconos también pueden bautizar. Y en caso de necesidad, cualquier persona, inclusive que esta persona no sea bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria, que es la que les dije, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la intención esta? Es en querer hacer que la iglesia, hacer que se bautice ese ser en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces esa posibilidad también existe, según nos manifiesta el Catecismo de la Iglesia Católica. Otro aspecto que se puede mencionar, que quería ahondar un poquito más, era el bautismo de los niños, ¿verdad? Dice que el Catecismo de la Iglesia en el 1250 nos menciona que puesto que nacen con una naturaleza humana caída, refiriéndose a los niños, y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Esto pueden encontrarlo en Colosenses 1, 12 del 14. Y después, a la que todos los hombres están llamados, la pura gratuidad de la gracia, que es lo que mencionamos, no es tipo, yo tengo que saber lo que estoy haciendo. No, es una gracia, ¿verdad? De la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Dice, los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a una misión de alimentar la vida de Dios que les ha confiado a los padres, obviamente.
La práctica de bautizar a los pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que el bautismo, según Hechos 16, 15, 33 y 18, versículo 8, Primera de Corintios 1, 16, haya bautizado también a los niños, dice. Congregación para la Doctrina de la Fe, pueden encontrar eso también. O sea, estas citas bíblicas ustedes las pueden anotar y pueden ir viendo que ahí van a encontrar cómo es que se hacían también ahí los bautismos y también estaban involucrados ahí los niños, ¿verdad? Entonces son aspectos que ustedes pueden ir encontrando en todos estos, en el material que yo les voy a pasar en el grupo, ¿verdad? También pueden encontrar el bautismo de adultos, pueden encontrar también quienes pueden recibir el bautismo, ¿verdad? Y cuál es la mistagogia de la celebración, cuál es todo el significado de esta celebración que también pueden encontrar, ¿no? Y que esto también es, como ya le había mencionado, es uno de los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana, ¿verdad? Bien, entonces son tips que, o cuestiones interesantes que ustedes pueden ir encontrando y todo esto van a verlo en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ok? Bien. Espero que esta catequesis, la de hoy, le haya sido de utilidad, ¿verdad? Por sobre todo les voy a insistir de que lo que les voy a enviar en el grupo, ustedes los puedan leer de vuelta y puedan estar con mucho más conocimiento de lo que ustedes ya sabían sobre este sacramento, que es muy importante, ¿verdad? El sacramento del bautismo. Y quien nos enseñó a nosotros que tenemos que justamente estar, y quien después de vuelta les mandó a los discípulos, es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El Hijo querido, amado de Dios, ¿sí? Y es muy importante recalcar. Buenísimo. Entonces, ya que estamos en esta actitud, me gustaría que entonces mires a tu alrededor, si le tenés ahí a alguien, podamos finalizar este encuentro. Ya veo que no hay preguntas, entonces podemos ya dar por finalizado este encuentro y darle gracias a Papito Dios por darnos la oportunidad nuevamente de poder reencontrarnos hoy en esta modalidad a distancia y poder seguir aprendiendo sobre su palabra, poder seguir aprendiendo más sobre nuestra fe. Bien, entonces hacemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A Mamita María le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por estar ahí nuevamente. Un abrazo ahí virtual y nos vemos hasta un siguiente encuentro. Amén. Y chau, chau.